Ok, bueno amigos, pues ahora también, ¿saben qué? También quiero saludar a Giovanni Barragán. Muchos saludos, Giovanni, que nos mandaste un mensaje muy, muy bonito. Te lo agradecemos mucho todo el equipo de Abriendo Puertas. Muy bien, pues amigos, ya tenemos aquí a Sofía, que nos va a hablar sobre lo que son las elecciones en el Reino Unido. Sofía, has despertado aquí un interés con todos nuestros radioescuchas, que no tienes una idea, de verdad, todo lo que toda la información que ellos quieren escuchar de una persona que realmente sabe hacer un análisis sobre el tema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir ahora de las elecciones que pidió Theresa May y que se les autorizaron, ¿verdad?, para el 8 de junio? Hola, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues sí, las elecciones de UK, que a todos nos tomaron por sorpresa. En realidad nadie se imaginaba que Theresa May iba a tomar la decisión de llamar a una elección extraordinaria. Bueno, nadie se lo imaginaba, todo el mundo lo discutía un poco por abajo del agua, pero en realidad ella había sido muy clara anteriormente en decir que no iba a haber elecciones. Así es. Entonces, bueno, la decisión de llamar a elecciones nos tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar más a profundidad, no es tan sorprendente el que lo haya hecho. Un poco es porque con esto ella, la intención que tiene es incrementar la mayoría que tiene actualmente en el Parlamento para poder hacer una buena negociación con la Unión Europea por Brexit. Sí, porque yo creo que es una acción muy inteligente de su parte, ¿no? Porque le están bloqueando sus iniciativas, ¿no? La oposición. Y hay dos formas de leerlo. Una es que, bueno, ella ya tiene actualmente una mayoría con la que puede trabajar. Sin embargo, para poder pasar cosas, sin embargo, eso también hace que dependa muchísimo de convencer a todos los ministros conservadores que hay en el Parlamento. Si a algunos no los puede convencer, entonces esto puede poner las negociaciones adentro de su partido mucho más difíciles. Una forma de leerlo es pensar que pues, puede incrementar su mayoría de forma importante, ya que las encuestas de opinión pública le dan actualmente a los conservadores un margen de victoria importante. Muy amplio. Muy amplio. Sí. Entonces, pues puede pensar, bueno, esto me podría incrementar el número de asientos conservadores y hace que sea menos dependiente de los otros hacia dentro de su partido, de una forma mucho más independiente. Así que pueda actuar de forma más independiente. Por otra parte, bueno, sin olvidar que la gente votó por Brexit, pero which type of Brexit? Bueno, es que es lo que yo te quería preguntar, ¿qué es el Brexit duro que le dicen, ¿no? Exactamente. Cuando fue la campaña, no sé si, cuando la gente que estuvo siguiendo la campaña y pues como fue fraseada, un poco eran términos muy claros, pero además monotemáticos, ¿no? Inmigración, el NHS, la parte económica. Sí. Sin embargo, era claro que esos temas se ponían en la agenda para convencer a la gente de votar a favor de dejar la Unión Europea. Sin embargo, lo que no pasó no es muy claro exactamente qué es un hard Brexit, o qué es lo que ella, o sea, por qué ella al final decidió que la opción hard Brexit era la mejor opción. Un poco lo que se puede entender es que adentro de su partido hay gente que tiene una línea muchísimo más dura sobre dejar la Unión Europea, y como tiene una mayoría para trabajar tan reducida, entonces necesita a tener esos hard Brexiters de su lado. Claro. Sin embargo, si llama a elecciones y logra reemplazar a algunos de los ministros, logra tener una mayoría más amplia, depende mucho menos de estos hard Brexiters para poder negociar y poder pasar las reformas al final. O sea, realmente esa era el objetivo que ella persigue, ¿no? Y de esa forma podría negociar ella una versión de Brexit mucho más suave que la que ha venido ella como delineando en los últimos meses.
Sí, pero aquí la cuestión y que yo veo que están los candidatos están hablando mucho sobre migración, pero bueno, antes de pasar ya a la cuestión de las propuestas que tiene cada candidato, ¿cuántos son los? Bueno, tenemos 4 candidatos realmente, pues que son los que más cuentan, ¿no? Que es, pero los que son los conservadores están llevando la delantera muy fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los demás partidos para que nuestro auditorio se entere? Bueno, tenemos a los conservadores, que son los que están llevando la delantera, y vamos a definirlo como tradicionalmente se define, como entre derecha e izquierda. Así es. Porque, bueno, esa es la dimensión unilateral en la que normalmente podemos poner, el espectro en el que normalmente podemos poner a los partidos políticos. Así es. Y, bueno, tenemos a la derecha, o más a la derecha está el UKIP, que es el UK Independence Party. Después tenemos a los conservadores, Labour, el Green Party, SNP, que es el Scottish Nationalist Party. Ajá, sí. Y podríamos pensar que en este espectro cada uno está proponiendo una forma diferente de actuar, cada uno tiene un mandato y una plataforma. Sí. Y que también es otra de las explicaciones de por qué Theresa May llamó a estas elecciones extraordinarias, que es para poder ella presentar su propia plataforma y no estar un poco constreñida por las plataformas y las políticas que había propuesto Cameron en las elecciones pasadas. Claro, claro. Entonces, esto lo hace importante porque primero ofrece una visión diferente, o su visión de qué es Brexit. Además, ofrece un mandato diferente en las cuestiones que de cualquier manera son importantes para el país, como el NHS, la parte de migración, política social, educación, etcétera, que ella en realidad no tiene actualmente porque necesita la plataforma o se está actuando bajo la plataforma anterior. Sí, de Cameron. Luego tenemos al partido a Labour, que en realidad es la oposición a Jeremy. Sí, a Jeremy. Que se ha vuelto la oposición, o bueno, sí, podría ser la contraparte. Sin embargo, no se ve como que actualmente Labour está organizado, más allá del liderazgo de de Corbyn. Más allá del liderazgo de Jeremy Corbyn, es interesante ver cómo Labour no ha podido capitalizar en la pérdida porque ya se nos olvidó, pero en realidad los conservadores, su campaña oficial era Remain, no era Leave. Así es, así es. Entonces, en realidad, bueno, Corbyn debería de haber sido capaz de capitalizar políticamente en esa pérdida y sin embargo no ha podido. Y un poco son los problemas internos que tiene el partido. Muy fuertes. Muy fuertes. Muy dividido. Y eso la gente lo percibe. Claro. Entonces el público, el votante promedio en general, sí percibe cómo tienes a un partido conservador que está siendo organizado con un liderazgo fuerte, sí, y tienes a un partido Labour que no se ha percibido como organizado o como capaz de hacer frente a los tiempos duros, por decirlo así, sí, que estaríamos enfrentando. Sí, porque el liderazgo no es tan fuerte, ¿no? Digo, Jeremy Corbyn como que perdió mucho, ¿no? Liderazgo dentro de su mismo partido y ha debilitado al partido mismo, ¿no? Y es interesante cómo sucedió porque en realidad cuando los Labours empezaron a moderar y a acercarse al centro, lo que perdieron también fue gente que era mucho más de izquierda y que pensaban políticas sociales, sobre todo mucho más radicales, que sí, realmente el Labour ya no era capaz de representar. Y esas personas un poco podrían explicar, bueno, en Escocia podrían explicar por qué SNP ha tenido tanto éxito en las últimas elecciones, porque realmente están representando un sector de la población que se quedó no representado. Sí. Ahora, ¿quién podría en realidad ser, digamos, la sorpresa en estas elecciones? Los Liberal Democrats. ¿Cómo? Porque pues están muy bajos en las encuestas. Sí, están muy bajos en las encuestas y en realidad, bueno, sería realmente muy poco probable que los Lib Dem lograran ganarle a los conservadores. Sí. O sea, esa parte sí es muy poco probable. Pero lo que hace interesante observar a los Lib Dem en este momento, sí, es que es un partido que pasó de ser coalición con el gobierno a tener tan pocos asientos que se volvieron marginales
Sí. Y ahora lo que está pasando es que están buscando representar a ese sector de la población que Labour no está pudiendo representar. A aquellas personas urbanas, educadas, que viven en la ciudad, que tienen a lo mejor un nivel educativo mayor al promedio y que realmente no quieren, o sea, votaron en contra de Brexit. Y esas son las personas a las que los Lib Dem actualmente les parece están tratando de hacer que voten por ellos. De hacer que voten por ellos. ¿Y qué tal es su candidato, Tim Farron? Bueno, también tiene problemas de liderazgo. También se ha comentado que dentro del partido le ha costado trabajo. No ha podido consolidarse de una forma, que sea atractiva para todos los votantes, incluso para los miembros del partido. Sí. Sin embargo, dadas las condiciones de opciones que existen actualmente y el poco tiempo que hay entre que supimos que iba a haber una elección y que la elección tenga lugar, las 6 semanas que hay en medio, realmente están en una buena posición para darnos una sorpresa interesante e incrementar el número de asientos en el Parlamento. Es que los liberales demócratas, ellos perdieron mucho cuando su coalición cuando Cameron, ¿no? Sí. Entonces ahí yo creo que es donde perdieron muchísimo. Ahora, yo estoy viendo aquí unas estadísticas que nos están diciendo, por ejemplo, que los conservadores tienen un 46%, o sea, van muy arriba. Los de laboristas, Labour, en 27%, Liberal Democrats son 11%. Digo, y ya no me digas los demás, pues ya para que no digo. La verdad es que digamos de esos tres, la diferencia de un 46% de los conservadores con un 27%, bueno, siempre como tú dices, puede haber sorpresas, ¿no? Digo, uno nunca sabe, con todo lo que hemos visto últimamente en el mundo, con lo de Donald Trump, que nadie se lo esperaba, y luego Francia, que luego entramos a ese tema, ¿no? Ahora es interesante porque las estadísticas que vemos también pueden hablar sobre la probabilidad que se les dé de ganar la mayoría en el Parlamento. Sí. O de la intención de voto. Y en un sistema como se llama First Past the Post, que quiere decir Past the Post, que quiere decir que es un sistema mayoritario, quiere decir que en realidad solamente el candidato que tiene la mayoría de votos en cada distrito ocuparía un asiento en el Parlamento. Okay. Y eso lo vuelve todavía más interesante, porque en realidad, aunque por ejemplo en las elecciones pasadas UKIP tuvo aproximadamente no me acuerdo si fueron 12% del voto o fueron 12 millones de votos. Aquí va ahorita en un 7%. No, pero en la elección pasada. Sí, pero digo, en la elección pasada, en realidad, el porcentaje de personas que votaron por él es mayor, por el partido, es mayor que el número de asientos que realmente ocupa. Y esto es porque tienes que concentrar tu voto, concentrar tu fuerza electoral en ciertos asientos donde tengas la probabilidad de ganarle a todos los demás partidos. Así es. Entonces, sí, es poco probable. O una cosa también interesante que podríamos observar después de las elecciones del 8 es un debilitamiento importante de UKIP, que a nosotros, como es el partido que empezó un poco con la discusión de inmigración y a poner el asunto más en la agenda, creo que a nosotros como mexicanos nos parecería interesante observar qué pasa con esa discusión. Mira, y yo que ni siquiera los tomaba en cuenta. En realidad, lo que hacen ese tipo de partidos es poner asuntos sobre la agenda. Son partidos nicho cuya probabilidad de volverse el primer ministro o ganar la mayoría en el Parlamento es mínima. Es mínima, sí. Pero en realidad su función es hacer ruido. Claro. Y es poner asuntos sobre la agenda y hacer que los demás partidos que sí tienen probabilidades de formar gobierno, como los conservadores o los liberales, en realidad hablen de los asuntos que ellos ponen en la agenda. Así es. No, qué importante, la verdad. Ahora, dinos, ojalá tuviéramos mucho más tiempo para hablar, ¿verdad? Pero bueno,
ligeramente por ahí, dinos de las propuestas que tiene los conservadores. ¿Qué propuesta está presentando Theresa May? Más o menos, a grandes rasgos, digamos, migración, todo lo que es Brexit, el trade, o sea, comercio, NHS y todo. Sabemos que es enorme, ¿no? Pero ¿qué ves tú dentro de las propuestas que está presentando ella, que es de lo más importante? Bueno, en realidad las propuestas que más han tenido cobertura en los medios actualmente es su posición sobre Brexit y las negociaciones con la Unión Europea. Sí. La posibilidad pues es poco probable que la Unión Europea les vaya a dar acceso al mercado sin necesidad de incluir la parte de migración. Sin embargo, con esto lo que están diciendo un poco es moverse del discurso de todo o nada a un discurso mucho más flexible, donde puedan negociar con un mayor margen de maniobra. Eso es en cuanto a Brexit. En cuanto a política social, tienen ciertos, creo que últimamente es difícil decir exactamente cuáles están siendo sus plataformas o cuáles están siendo exactamente la plataforma que están proponiendo, porque no vamos a saber cuáles son los candidatos hasta el 11 de mayo. En realidad ahorita cada distrito, cada constituency está llenando qué candidatos son los que van a ser. Entonces todavía sabemos poco sobre la plataforma específica y sobre los candidatos que van a estar participando. Bien. Aquí la situación es pues básicamente a cómo se ven las cosas, y bueno, no hay que confiarse mucho de las estadísticas, ¿verdad? Pero sí, pues parece que Theresa May va a continuar, ¿no? O sea, va a ser electa, es lo más probable. De hecho, fue muy interesante porque Tony Blair hoy, básicamente su discurso en la mañana era: no voten por los conservadores, voten por Labour, ajá. Pero se rehusó a decir oficialmente y de forma clara y contundente que Jeremy Corbyn iba a ser el mejor Prime Minister. Sí, y un poco como le dio la vuelta al argumento fue decir: sabemos que Theresa May va a ganar, con cuánto gane es el asunto. Y eso es exactamente lo interesante. Aunque las estadísticas digan que Theresa May tiene una probabilidad alta de ganar, sí, aunque los polls de opinión pública digan que la gente prefiere a Theresa May porque es vista actualmente como alguien mucho más capaz de negociar por Brexit, y no se olvide que este va a ser el tema los siguientes 2 años. Claro, ¿Qué tan capaz es el gobierno de hacerlo? ¿Qué tan capaz es el gobierno de cumplir las promesas? ¿Qué tan capaz es el gobierno de hacer frente a, un monstruo como la Unión Europea, ¿no? No es negociar con uno, es negociar con muchos países al mismo tiempo, con muchos intereses diferentes. Y ese va a ser el tema. Si ella logra seguirse posicionando como la más capaz, que actualmente sí es vista como la más capaz, sí, sus probabilidades de ganar son altas. ¿Cuál es el margen de mayoría? Esa es la pregunta. Ahí está la cosa. Sí, porque, bueno, ya tengo muchísimas preguntas, ¿no? Pero respetando lo que te preguntaron al principio, una de nuestras radioescuchas, Gema del Río, ¿nos puedes contestar esta pregunta que te hizo ella? La verdad ya no recuerdo porque tengo tantas preguntas. Sobre Francia, las elecciones en Francia. Te preguntó algo sobre el UK. Si Theresa May era la más capaz de negociar. Pues ya lo contestaste. Honesta y sinceramente, creo que Theresa May es una gran negociadora. Yo también lo creo así. Creo que es una excelente estratega. Personalmente, que yo esté de acuerdo o no con algunas de las políticas públicas que ella impulsa es otra historia. Sí. O con sus visiones en algunos asuntos es diferente. Pues sobre todo en migración. En migración es muy estricta en ese aspecto. Otro de los, ya que me preguntaste sobre las plataformas, otra de las probabilidades o de lo que se comenta es que la plataforma de los conservadores para estas elecciones ya no va a tener el target tan estricto de reducirla a 100,000 el número de personas en net migration, sino que un poco
para dar margen de maniobra, ya que es poco probable que lo cumplan en las condiciones actuales, sí, pero es incluso menos probable que lo cumplan o que puedan llegar a una posición confortable, una posición de negociación cómoda con la Unión Europea, teniendo un objetivo tan astringente como reducirlo en 100,000. Eso es como creo que es importante, que crea yo que es, no sé si es mejor que cualquier otro. Ha habido pocas opciones o pocas posibilidades de observar a los demás líderes de partido negociando cosas tan importantes como Brexit. Sí, no. Pero creo que es una persona que su discurso es claro, es capaz de cambiar de opinión y dar sorpresas. Sí. Que eso siempre destantea al enemigo. Bueno, es que nos podemos esperar muchas cosas de Theresa May, ¿no? Porque ella cuando estuvo en lo de Home Office, ¿no? Ella hizo muchos cambios en migración, ¿no? Y ella es muy estricta en muchas cosas, ¿no? Entonces, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero esperemos que sí vaya a ser una muy buena negociadora y que no cargue tanto la mano en el asunto de migración. Y sí, claro, o sea, que no cargue. En realidad es importante que el tema de migración sea tratado de una forma respetuosa. No solamente es migración de gente de la Unión Europea hacia UK, es también, afecta también el tipo y la calidad de migración de otras nacionalidades o desde otros lugares. Así es, y es que para la Unión Europea es un punto muy importante, ¿no? O sea, ya no va a haber el libre movimiento, obviamente eso ya no va a haber el libre movimiento que hay ahorita, ¿no? Una vez que ya se termine lo de Brexit, cambia todo. ¿Cómo cambia eso todas las cosas? Exacto, ahí es lo que quieren negociar la Unión Europea con el Reino Unido, a ver qué pasa. Bueno, pero ya del Reino Unido hablamos un buen rato, rápido. A ver, no sé, Mike me va a poner... Sí. Ok, rápido, pudiéramos nada más tratar Francia. ¿Cómo ves esto? Brevemente. Muy brevemente. Bueno, yo no creo que sea... Creo que no solamente se observa en Francia, es un fenómeno que observamos también en Estados Unidos con Trump, lo observamos en UK también en otras elecciones, se ha observado en diferentes elecciones y es el éxito de candidatos poco convencionales. Así es. Las elecciones francesas nos están enseñando, más que el hecho de que sea un candidato independiente quien está llegando a la segunda ronda, como candidatos no convencionales, como un candidato de un partido de extrema derecha y un candidato independiente, como esos dos candidatos, ese tipo de candidatos son los que están ahorita ganando los corazones e intención de voto de los votantes. Y eso es importante porque lo que habla es de un hartazgo en general la gente sobre política tradicional y sobre los partidos políticos, la forma como política se está haciendo en este momento. Que sea la muerte del partido de la política por medio y a través de partidos políticos, no estoy tan segura de la afirmación, porque eso se ha dicho durante los pasados 30 años y sin embargo lo que observamos es que los partidos encuentran diferentes formas de adaptarse a las nuevas condiciones de competencia y es probable que lo que estamos observando ahorita es que la población en general, los votantes le están mandando un mensaje a los partidos políticos para que estos adapten su forma de hacer política. Y lo vimos con el candidato, por ejemplo, de los comunistas en Francia, que lo que empezó a hacer fue tener hologramas en sus meetings. Eso es una forma nueva de hacer política, es decir, no tengo que estar ahí para escucharte, puedo hacer uso de tecnología para acercarme a la gente, etcétera. Y bueno, no pasó a la segunda ronda, ¿no? No. Pero en realidad incrementó significativamente el número de votos que pudo tener. Lo volvió a llevar a la contienda de estar completamente fuera, lo volvió a llevar a parte del discurso, a tener cobertura de medios, y eso es, yo creo, lo que estamos observando. Los cambios. Un cambio importante, un mensaje importante que se está mandando de diferentes formas por parte de la población a la élite política y a los partidos políticos, de decir, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta cómo se están comportando, quiero ejercer
mi vida política de una forma diferente. Claro, y por eso están yéndose en este caso, digamos, con el candidato independiente, que es más bien centrista, ¿no? Sí, es centrista, tiene posiciones completamente opuestas en algunos asuntos a Marine Le Pen, como por ejemplo su visión sobre Europa. En realidad estamos viendo dos opciones completamente polarizadas, uno que es dejar la Unión Europea y el otro que es mucho más pro Europa, pro una identidad europea. Pero son posiciones completamente diferentes en mercado y en muchas otras cosas. Es interesante porque sí están, los franceses en este momento están decidiendo entre A y B. Sí, y está muy reñido, muy reñido. La cuestión es que, digamos, acá también hay mucho de la cuestión de migración, pero sobre todo de la cuestión de los musulmanes, ¿no? Que esta señora está totalmente en contra, ¿no? Y quiere si ella gana, va a aplicar leyes muy drásticas para la migración, ¿no? Sí, y bueno, los atentados terroristas no ayudan a un sentimiento de igualdad y fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad. Al revés, se exacerban esas divisiones, aunque los musulmanes, la comunidad musulmana en Reino Unido, en Francia y en todos los lugares ha sido muy cuidadosa en decir eso no representa quiénes somos y no representa la religión, pero eso es cómo se lleva a la agenda pública y es cómo se interpreta. Eso es lo malo, digo, porque yo conozco a muchos musulmanes que son gente maravillosa, ¿no? Pero pues aquí es lo que abarcan a todos, ¿no? Y ahí sí, como decimos en México, pagan justos por pecadores. Y es muy triste, porque hay partidos políticos que lo que hacen es capitalizar con eso. Así es. Y traerlo a la mesa. Ahora, tú a un votante en general alimentas el racismo, el odio y el extremismo en tus meetings, y lo que vas a tener son votantes racistas, extremistas. Sí, así es lo que pasó con Donald Trump, ¿no? Sí. Bueno, pues la última pregunta que te hizo Gemma del Río fue sobre ¿qué? Si estamos observando el fin de los partidos políticos. Exactamente. Y pues no, yo creo que más bien estamos observando una reestructuración en la forma de hacer política. Así es. Y una adaptación o un mensaje a los partidos políticos de una necesidad de adaptarse a una época diferente. Sí, y de rendir cuentas. La gente está cansada de lo mismo, quieren ya otras cosas, ¿no? Yo creo que por eso Donald Trump ganó en Estados Unidos, ¿no? Él es muy diferente al discurso político clásico que se tiene, ¿no? Sí. Bueno, pues Sofía, tenemos tantas cosas sobre la mesa. Te invitamos para que estés con nosotros muy pronto. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Verdad? Porque aquí nuestros radioescuchas no sabes la cantidad de preguntas que tenemos para ti. Bueno, Sofía, pues te agradecemos. ¿Quieres concluir con algo? Pues que votar es importante. Eso creo que es un mensaje que me gustaría dar, que votar es importante, que el abstencionismo ha sido alto, y cuando hemos tratado de en las últimas elecciones que hemos observado, y cuando hemos tratado de explicar resultados diferentes o resultados no esperados, el abstencionismo es una variable que ha jugado un factor importante. Sí. Así es que la opinión de cada uno cuenta, y cuenta mucho. Para los mexicanos, los chilenos y cualquier otro país que esté a punto de tener elecciones, inscríbanse en sus embajadas, saquen sus tarjetas electorales y voten. Para los europeos, voten. Los de Gran Bretaña, voten. Sí. No dejen todo en manos de otros. No, es el derecho al voto que se ha ganado con tanto esfuerzo, y sobre todo si no votas, entonces después no te quejes. O sea, hay que ejercer el derecho al voto, tienes que dar tu opinión, aunque luego digan, es que no hay por cuál, ¿no? Como dicen en algunos países. Si no hay por cuál, por el menos peor. Exacto. Así.
así, pero vota porque eso es algo muy importante. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, gracias a pues ti. entonces